Mi esposa, llamémosla Marta, y yo llevábamos 6 años juntos, 4 de ellos casados. Hasta donde yo sabía, nuestra relación era sólida. Teníamos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar que estábamos en problemas. De hecho, durante la mayor parte de nuestro tiempo juntos, éramos esa pareja. Cómplices en todo. Nos reíamos de chistes internos que nadie más entendía, debatíamos durante horas sobre qué película ver y teníamos un ritmo que simplemente funcionaba. Ella planeaba citas nocturnas elaboradas y yo la sorprendía con su comida para llevar favorita después de un largo día. Se sentía natural, como si hubiéramos descifrado el código del amor. Por eso, lo que vino después me golpeó como una tonelada de ladrillos. Hace unos 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, eran detalles pequeños, cosas que probablemente pasarías por alto si no estuvieras prestando atención. Empezó a llevarse su celular a todas partes, incluso si solo iba a la cocina o a doblar la ropa. Antes de esto, su teléfono podía quedarse en la mesa de centro durante horas y no le importaba quién lo levantara. Un día, le hice una broma, ¿qué, ahora diriges una red de espía secreta? Se rió y dijo, no, es que del trabajo me han estado enviando muchos correos. De acuerdo, no le di más importancia. Pero un par de días después, le puso una contraseña. Eso sí me tomó por sorpresa porque nunca antes había usado una. Le pregunté casualmente por qué y me dio una respuesta vaga sobre seguridad y hackers. No insistí para no sonar paranoico, pero algo en todo eso no me cuadraba. Pero no se detuvo ahí. Empezó a salir de la habitación para atender llamadas, algo que nunca antes hacía. Y no era sutil. Su teléfono sonaba y ella decía, oh, deja atiendo esto rápido, y desaparecía en el dormitorio o salía al balcón. Si le preguntaba quién era, simplemente respondía, solo un amigo del trabajo. Luego estaba esa nueva costumbre de dejar el celular boca abajo sobre la mesa. Ni siquiera me di cuenta de que era algo intencional hasta que un día me estiré para pasarle algo y ella apartó rápidamente su teléfono. Fue uno de esos momentos que, si parpadeas, te lo pierdes, pero se me quedó grabado en la mente. Sin embargo, no era solo el asunto del teléfono. Empecé a sentirla distante. Las conversaciones que antes fluían de forma natural ahora se sentían forzadas, como si tuviera que sacarle las palabras con pinzas. Si mencionaba planes futuros, como a dónde deberíamos ir para nuestro aniversario, o crees que deberíamos empezar a ahorrar para un coche nuevo, ella solo asentía y decía, sí, ya veremos, antes de cambiar de tema. La burbuja en la que vivíamos, esa sensación de ser un equipo invencible, se estaba desvaneciendo lentamente, y yo no tenía idea de por qué. Cada día que pasaba, la sentía más lejos, como si estuviera construyendo un muro invisible entre nosotros, y yo estaba del otro lado, observando impotente cómo se hacía más y más alto. El día en que todo realmente hizo clic en mi cabeza fue un miércoles cualquiera. Marta me dijo que se iba a reunir con una amiga para tomar un café después del trabajo. No me pareció extraño, a veces lo hacía. Resultó que yo tenía que hacer unos recados por la misma zona y pensé, oye, ¿por qué no la sorprendo? Será un lindo detalle. Sin embargo, cuando llegué, no estaba con su amiga. Estaba fuera de la cafetería, caminando de un lado a otro con el celular pegado a la oreja. Me quedé en mi coche porque algo en su forma de hablar parecía muy serio. No era mi intención espiar, pero alcancé a escuchar fragmentos como casi está listo y empezar de nuevo pronto. Se me revolvió el estómago. No podía entender a qué se refería, pero no sonaba a cosas del trabajo ni a un drama de amigos. Sonaba a algo más grande, algo que había estado planeando. Cuando llegó a casa más tarde, le pregunté cómo le había ido en su café, tratando de mantener un tono casual. Me contó toda una historia sobre su amiga quejándose del último error de su novio. Siguió hablando de cómo le estaba dando consejos y siendo una buena oyente. Yo asentía, fingiendo creerle, pero mi cerebro trabajaba a toda velocidad. ¿Estaba exagerando, pensando demasiado, o había algo más profundo sucediendo? No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, algo que no me estaba contando. Las cosas siguieron así durante unos días más.
Empecé a observar su comportamiento más de cerca, no porque quisiera atraparla, sino porque necesitaba darle sentido a lo que había visto y oído. Y entonces, de la nada, sacó el tema de nuestras finanzas. Estábamos cenando una noche, una comida normal de entre semana. Platicábamos de cosas triviales, su trabajo, una nueva serie que quería ver, cuando dijo, con su sonrisa más inocente, ¿sabes? Deberíamos organizar todas nuestras cosas financieras. Fue un comentario tan fuera de lugar que me le quedé mirando por un segundo. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Solo creo que deberíamos tener todo en un solo lugar, ya sabes, toda la información de nuestras cuentas, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas. Por si acaso hay alguna emergencia. No supe qué decir. Su explicación tenía sentido en la superficie, pero algo en la forma en que lo dijo me puso en alerta. Sonaba demasiado ensayado, demasiado perfecto, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para mencionarlo. Asentí y murmuré algo como, sí, supongo que es una buena idea, pero por dentro, las alarmas estaban sonando. ¿Por qué ahora? Esa noche, no pude dormir. La pregunta sobre las emergencias y su repentino interés en nuestras finanzas se repetía en mi mente, pintando un cuadro que cada vez me gustaba menos. Un par de días después, lo volvió a mencionar. Estábamos en la cocina, yo me preparaba un sándwich y ella revisaba su celular. De repente, dijo, ¿has pensado más en lo de organizar las cosas del banco? ¿Sabes dónde están todos los detalles de las cuentas? Dejé el cuchillo y me giré para mirarla. De acuerdo, ¿qué está pasando?, le pregunté, tratando de mantener un tono ligero pero firme. Has estado sacando mucho el tema de las finanzas últimamente. ¿Hay algo de lo que necesitemos hablar? Finalmente levantó la vista de su teléfono, sorprendida, como si no esperara que la presionara. No, no pasa nada, dijo rápidamente, con una risa nerviosa. Solo creo que es importante, eso es todo. Ya sabes, para emergencias. ¿Emergencias como cuáles? Se encogió de hombros, su rostro ilegible. No sé. Cosas de la vida. No es gran cosa, te lo prometo. Su respuesta fue demasiado vaga. Asentí y lo dejé pasar, pero su evasión solo aumentó mis sospechas. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí echar un vistazo más de cerca a nuestra situación financiera. Abrí nuestra cuenta conjunta en línea y noté algo extraño. Se habían realizado algunas transferencias pequeñas durante el último mes. Nada enorme, solo pequeñas cantidades que no parecían tener un propósito claro. No estaban etiquetadas como facturas, compras del súper ni nada por el estilo. Parecía que había estado moviendo dinero de la cuenta para algo, pero no podía entender para qué. Pensé en confrontarla, pero algo me dijo que esperara. Si me equivocaba, quedaría como un paranoico. Y si tenía razón, bueno, necesitaba ser cuidadoso. La incertidumbre me estaba carcomiendo, así que contacté a alguien de confianza, un viejo amigo de la universidad que es abogado. Le conté todo lo que había notado, intentando no sonar como un teórico de la conspiración. Mira, me dijo después de que le expliqué todo, no digo que algo esté pasando definitivamente, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus activos, ahora es el momento de hacerlo. Más vale prevenir que lamentar. Me dio un resumen de lo que podía hacer, pasos sencillos para asegurar mis finanzas si algo malo estaba ocurriendo. Debo admitir que la idea de tomar medidas como esas se sentía extrema. Era como planificar para algo terrible cuando ni siquiera estaba seguro de que algo anduviera mal. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si ella realmente estaba tramando algo, y cada vez estaba más convencido de que así era, necesitaba protegerme. No fue una decisión fácil. No se trataba solo de dinero o bienes. Se trataba de la vida que habíamos construido juntos. Recordaba nuestro día de boda, las noches que nos quedamos despiertos hablando de nuestros sueños, las bromas que compartíamos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Tomar estas medidas se sentía como admitir la derrota, como si estuviera renunciando oficialmente a la confianza que una vez tuvimos.
Esa noche, mientras ella estaba fuera, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Mis manos temblaban mientras revisaba todo, cuentas bancarias, cuentas de inversión, la escritura de la casa. Cada documento que revisaba se sentía como una traición, pero una voz en mi cabeza me recordaba que esto era supervivencia, no sabotaje. Luego, llamé a mi mamá. No le conté todo, solo lo suficiente para explicar por qué necesitaba su ayuda. Necesito que guardes algunas cosas para mí por un tiempo, le dije. No es nada malo, solo algo que necesito hacer para protegerme, por si acaso. Se quedó en silencio un momento. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, mentí. Es solo una precaución. No me presionó, pero pude escuchar la duda en su voz cuando dijo, claro que sí, cariño. Lo que necesites. Colgar el teléfono me dejó una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Cuando Marta llegó a casa, yo ya había iniciado el proceso. Transferí la mayor parte de mis activos, nuestros ahorros, mis inversiones, incluso la casa, a nombre de mi mamá. Dejé suficiente en nuestra cuenta conjunta para mantener las apariencias, pero el resto estaba asegurado. Ella no notó nada. Durante los siguientes días, mantuve las cosas lo más normales posible. No quería darle ninguna pista de que algo había cambiado. Ella parecía contenta, incluso inusualmente alegre a veces, lo que, en lugar de tranquilizarme, me hacía sospechar más. Si estaba planeando algo, lo estaba ocultando como una experta. Lo que más me llamó la atención fue que no volvió a mencionar las finanzas. Ni una sola vez. Era como si el tema hubiera desaparecido por completo de su mente. Al principio, pensé que tal vez había exagerado y que ella lo había dejado porque en realidad no era tan importante. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que lo estaba evitando deliberadamente. La noté mirándome de reojo varias veces, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo o decidiendo si decir algo. Cada vez que me daba cuenta, inmediatamente desviaba su atención hacia otra cosa, su teléfono, la televisión, un libro. Era sutil, pero estaba ahí. Sentía que esperaba que yo sacara el tema, como si no quisiera arriesgarse a presionarme de nuevo. Su silencio al respecto solo me inquietaba más. Fuera cual fuera su próximo movimiento, sabía que necesitaba estar un paso por delante. Algo se avecinaba, solo que no sabía cuándo ni cómo. Esa noche, me aseguré de que todo estuviera en orden, revisando cada detalle de las transferencias de activos a mi mamá. La casa, los ahorros, las inversiones, todo estaba legalmente a su nombre, asegurado en un fideicomiso que no podía ser impugnado. Pasaron 2 semanas y las cosas parecían normales. Demasiado normales. Ella actuaba más cariñosa, incluso iniciaba conversaciones sobre cosas triviales. Me desconcertó, porque durante meses había estado distante. Parte de mí empezó a preguntarse si había estado exagerando todo el tiempo. Pero entonces, un viernes por la noche cualquiera, me sentó en el sofá, apagó la televisión y dijo, tenemos que hablar. Se me revolvió el estómago al instante. Sabía lo que venía antes de que lo dijera. Creo que deberíamos divorciarnos, dijo, con un tono tan tranquilo que parecía ensayado. No había ira ni emoción, solo una frialdad que helaba, como si me estuviera diciendo que se había acabado la leche. Me quedé mirándola, sin saber cómo responder mientras ella comenzaba su explicación. Habló de necesitar espacio, de querer encontrarse a sí misma, de sentir que había perdido su identidad en el matrimonio. Frases de ruptura estándar que en realidad no explicaban nada. Pero luego dijo algo que me golpeó de manera diferente. Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, y no creo que realmente los aprecies. Merezco más. Esa última parte dolió. No se trataba solo de que quisiera irse. Se trataba de que lo estaba planteando como si yo le debiera algo, como si todo fuera mi culpa y ella solo estuviera reclamando lo que era suyo por derecho. Entonces, soltó la frase que hizo que todo encajara. Un amigo mío me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad, dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Un amigo? Me quedé callado, dejándola hablar, pero mi mente corría a toda velocidad.
¿Quién era ese amigo y por qué estaba involucrado en mi matrimonio? Por la forma en que lo dijo, sonaba como si alguien la hubiera estado animando, convenciéndola de que dejarme no era solo una opción, sino una estrategia que debía ejecutar. Y no le creí ni por un segundo su discurso de merezco más. Yo la había apoyado en todo, mudanzas por su trabajo, retiros de yoga caros, 2 cambios de carrera. La persona sentada frente a mí no era la mujer con la que me casé, y no iba a permitir que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para adaptarla a su nueva narrativa. Después de esa conversación, se fue a su propio departamento. Para el lunes, ya había recibido los papeles del divorcio. Y déjame decirte, no se trataba solo de terminar la relación. Se trataba de quedarse con todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mis inversiones, el coche. Quería todo, además de algunas cláusulas vagas sobre manutención conyugal que no tenían sentido dado su sólido ingreso. Era como si esperara que yo simplemente me rindiera y le entregara todo por lo que había trabajado. La forma en que había formulado sus demandas, tan detallada y agresiva, me confirmó que alguien la estaba asesorando. Así que empecé a investigar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tuve que ser creativo. Empecé por sus redes sociales, no me había bloqueado. Revisé sus fotos etiquetadas y comentarios, buscando a alguien nuevo. Fue entonces cuando noté un patrón. Alguien llamado Javier no paraba de darle me gusta y comentar sus publicaciones. Nada abiertamente inapropiado, pero lo suficiente como para hacerme dudar. Hice clic en su perfil, que era público. A primera vista, no parecía gran cosa, un tipo de unos 30 y tantos que trabajaba en marketing, a juzgar por su biografía. Pero mientras seguía navegando, noté algo extraño. Había publicado una foto en la misma cafetería donde la había visto semanas atrás, el mismo día que la escuché hablar de empezar de nuevo. Mi estómago se revolvió mientras seguía revisando. Había más pistas sutiles. Un comentario en una de sus publicaciones que decía, tú puedes con esto. Y una selfie que él publicó desde lo que parecía ser el nuevo departamento de ella. Nada de esto era una prueba concreta, pero era suficiente para hacerme sospechar. Decidí llamar a una de nuestras amigas en común, Laura. Ella y mi esposa habían sido cercanas durante años, así que si alguien sabía lo que estaba pasando, sería ella. Al principio mantuve la conversación casual, pero cuando empecé a sondear, cerró la conversación a la defensiva, diciendo que no podía ayudarme. Frustrado, llamé a otra amiga, Elena. Al principio, también se mostró reacia, esquivando mis preguntas. Cuando la presioné un poco más, terminó la llamada abruptamente, dejándome más sospechas que nunca. Estaba sentado, frustrado, cuando para mi sorpresa, Elena me devolvió la llamada. Me dijo que necesitaba asegurarse de que lo que dijera no llegaría a oídos de Marta, y se lo prometí. Después de una larga pausa, finalmente me contó lo que sabía. Al parecer, mi esposa había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Javier, a quien conoció a través del trabajo. Elena dijo que no sabía mucho más, pero por lo que había oído, Javier estaba profundamente involucrado en los consejos que mi esposa estaba recibiendo sobre el divorcio. Escuchar ese nombre fue como si una pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Ahora estaba claro que esto no se trataba solo de que ella necesitara espacio. Alguien más estaba en la foto, dirigiendo sus decisiones. Ese fin de semana, conduje hasta su edificio de apartamentos y me estacioné a una cuadra de distancia, esperando confirmar lo que ya sabía. Efectivamente, un par de horas después, ella salió del edificio con Javier. No se tomaron de la mano ni nada, pero la forma en que caminaban juntos, cercanos, inclinándose para hablar, fue suficiente. Se subieron al coche de él y se fueron, dejándome allí, mirando el espacio vacío donde habían estado. En ese momento, quedó claro que ella no solo había dejado de amarme. Había estado planeando su salida con alguien más. La primera sesión de mediación fue tensa. Desde el momento en que entramos, el abogado de ella apareció con una carpeta tan gruesa que parecía que iban a demandar a una gran multinacional. Empezó a repasar sus demandas como si fueran completamente razonables, la mitad de la casa, los ahorros, mis inversiones, el coche,
e incluso algunas tonterías adicionales sobre manutención conyugal. Yo permanecí en silencio, fingiendo escuchar, pero en realidad esperaba que mi abogado hiciera su movimiento. Cuando finalmente fue nuestro turno, él, con toda la calma del mundo, deslizó una pila de documentos sobre la mesa y dijo: antes de continuar, creo que es importante que todos revisen esto. El abogado de ella tomó los papeles, hojeándolos. Su actitud confiada cambió rápidamente mientras pasaba las páginas, frunciendo el ceño cada vez más con cada una. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando la vista. Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente, explicó mi abogado, con voz firme. Las transferencias se completaron varias semanas antes de la presentación del divorcio y el fideicomiso es totalmente legal e irrevocable. La sala quedó en completo silencio. El abogado de ella se volvió hacia Marta, su confusión ahora mezclada con frustración. No mencionaste esto, le dijo secamente. Ella le arrebató los papeles de las manos y los revisó, su rostro enrojeciendo de ira. Esto no puede ser real, murmuró, mirando las firmas notariadas y las fechas. Luego se volvió hacia mí, su expresión cambiando de la incredulidad a la furia. Planeaste esto, siseó, mirándome como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Sabías que iba a solicitar el divorcio y preparaste esto para fastidiarme. No respondí. Simplemente me quedé sentado, dejando que ella misma atara los cabos. Su abogado, ahora visiblemente molesto, le pidió al mío que explicara más. Y así lo hizo, con calma, metódicamente, y con cada prueba necesaria para hacer las transferencias irrefutables. Las fechas cuadraban perfectamente, demostrando que había movido todo mucho antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban debidamente notariadas y el fideicomiso era hermético. No había nada que pudieran hacer para impugnarlo. Ella estaba lívida. Eres increíble, espetó, inclinándose hacia adelante en su silla. No puedo creer que me hagas algo así. Seguí sin decir una palabra. ¿Qué había que decir? Esto no se trataba de que yo le hiciera algo a ella. Se trataba de protegerme porque ella había dejado claro que no se iría en silencio. La reunión terminó con su abogado murmurando algo sobre la necesidad de reevaluar su estrategia, pero era obvio para todos en la sala que ya no tenían jugadas que hacer. Cuando salimos del edificio, me apartó en el pasillo, su rostro una mezcla de ira y desesperación. Esto no ha terminado, dijo, con voz baja. Te vas a arrepentir de esto. Simplemente la miré y le dije, ya me arrepiento de haber confiado en ti. Ese es el único arrepentimiento que tengo. Después de esa sesión de mediación, las cosas se desmoronaron más rápido de lo que esperaba. Marta entró en un modo de colapso total casi de inmediato. Empezó con las llamadas. Llamadas interminables. Al principio, sonaba tranquila, incluso arrepentida, dejando mensajes de voz que comenzaban con creo que solo necesitamos hablar o sé que esto se complicó, pero podemos arreglarlo. Cuando no respondí, el tono cambió. Para el segundo día, sus mensajes oscilaban entre sollozos y gritos. Un mensaje de voz era ella llorando sobre cómo había cometido un error y no quería perder todo lo que habíamos construido juntos. El siguiente era una diatriba furiosa, acusándome de ser tacaño y vengativo, culpándome de todo lo que salía mal en su vida. Ignoré todo. Mi abogado me había aconsejado no involucrarme y, sinceramente, no quería hacerlo. Estaba harto de sus juegos, pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, empezó a inventar historias. Comencé a escuchar de amigos en común que les había estado diciendo que el divorcio no era real, que todo había sido una broma elaborada. ¿Una broma? Quiero decir, ¿quién creería eso? No tardaron en aparecer las grietas en su historia. Los amigos empezaron a hacer preguntas como, si fue una broma, ¿por qué presentaste documentos legales reales, o por qué contratar a un abogado y hacer demandas tan específicas si no era en serio? Cuando la gente no se tragó la excusa de la broma, redobló la apuesta. Afirmó que no era solo una broma, sino una forma de probar la fortaleza de nuestra relación.
Empezó a pintarse como la víctima, diciendo que estaba herida y traicionada por mi reacción, que yo había llevado las cosas demasiado lejos y destruido la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecieron creer sus historias. Incluso su hermano me atacó diciendo, deberías haberlo hablado en lugar de ser tan drástico. Era frustrante, pero sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Y así fue, gracias a uno de nuestros amigos en común, llamémoslo Mateo. Mateo y yo no éramos súper cercanos, pero siempre habíamos sido amigables. Un par de semanas después de la mediación, me envió un mensaje de la nada, diciendo que tenía algo que necesitaba ver. Cuando nos reunimos, sacó su celular y me mostró una serie de mensajes de texto entre ella y Javier. Al principio estaba confundido. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté. Mateo explicó que tenía un amigo en común con Javier, alguien que había estado al tanto de sus conversaciones. Aparentemente, este amigo en común había empezado a sentirse incómodo con cómo se estaban desarrollando las cosas, especialmente cuando Javier comenzó a alardear de cómo la estaba ayudando a asegurar su futuro. No tardó mucho en que ese amigo atara cabos y se diera cuenta de que asegurar su futuro en realidad significaba intentar desangrarme. Sintiéndose culpable por permanecer en silencio, el amigo tomó capturas de pantalla de los textos y se las compartió a Mateo, sabiendo que él tenía una mejor relación conmigo y podría advertirme. Los textos eran brutales. Ella no solo se desahogaba con Javier sobre el divorcio. Estaba planeando activamente sus próximos movimientos con él, y él la estaba entrenando. Uno de los mensajes de ella decía, una vez que el acuerdo esté listo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que él acepte los términos. La respuesta de Javier, no te eches para atrás. Hazlo sentir culpable si es necesario. Te lo debe. Empezaremos de nuevo cuando tengas el dinero. Me quedé mirando el teléfono de Mateo, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Esto no era un malentendido. Era una manipulación fría y calculada. Los textos se difundieron rápidamente entre nuestros amigos en común y su narrativa se vino abajo. La gente que la había estado defendiendo o se había mantenido neutral ahora veía quién era realmente. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a distanciarse. Para cuando se finalizó el divorcio, a ella no le quedaba nada más que sus pertenencias personales. Su abogado la abandonó discretamente después de darse cuenta de que no había base legal para su caso. Todas esas audaces demandas se habían desmoronado bajo el peso de la documentación que yo había preparado, y el fideicomiso que había establecido con mi mamá era intocable. En cuanto a Javier, pareció desvanecerse en el momento en que las cosas empezaron a complicarse. No me sorprendería si la hubiera estado utilizando tanto como ella me había estado utilizando a mí. Por lo que pude reconstruir, él le había estado alimentando con delirios de independencia y un nuevo comienzo. Pero en el segundo en que quedó claro que ella no se iría con nada, él desapareció. Sin Javier en su esquina, la confianza de Marta se desplomó. Las llamadas y los mensajes de texto continuaron, pero ahora eran más desesperados. Ya no me acusaba. Ahora suplicaba. ¿Podemos hablar, por favor? Haré lo que sea para arreglar esto, decía un mensaje de voz. Otro, no tienes que perdonarme, pero ¿no podemos simplemente resolver esto y seguir adelante? Dejaré todo si solo hablas conmigo. No respondí. No podía. El daño estaba hecho y no había vuelta atrás. Incluso su familia comenzó a distanciarse. Su hermano me contactó en un momento dado, disculpándose por algunas de las cosas que había dicho antes, cuando creía en la versión de ella. No sabía lo que te estaba haciendo, admitió. Lamento haberle creído. En cuanto a mí, me quedé con la casa, mis ahorros y algo que no había sentido en mucho tiempo, paz mental. Mi mamá, como siempre, fue mi roca. Vino con botes de pintura y una lista de ideas para ayudarme a reclamar el espacio como mío. Pintamos las paredes de colores nuevos y movimos los muebles. Cada cambio se sentía como un paso más lejos del pasado y más cerca de un futuro que yo controlaba. Ahora la vida se siente como si finalmente fuera mía otra vez. No más dudar de cada pequeña interacción. No más sentirme traicionado, solo paz.
Ella es un capítulo de mi pasado, uno que ya no releo. Y en lo que a mí respecta, el resto de la historia es enteramente mía para escribirla.